Ya. Hola, buenas tardes a las presentes y también que están online. Bienvenido a la primera charla en el marco de la convocatoria de desafío de datos e inteligencia artificial. Hoy nos acompaña un excelente expositor, un abogado con gran trayectoria en derecho corporativo y también en lo que significa la transferencia tecnológica y el apoyo a emprendimientos en Open Chef. Así que eso, sin más preámbulo, los invito a la charla virtual con los desafíos de ciencia y tecnología. Adelante, Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Ahí, sí, ahí aparezco y no me da la luz en la cara. Gracias a todos por venir, los presentes y la gente que está en línea conectada con nosotros para esta charla. Ojalá hacerla cortita y tener hartas preguntas, que yo creo que, porque lo que voy a decir aquí, yo diría que son cosas conocidas por todos, con una sistematización un poco distinta y que ojalá les abra el apetito por preguntas. Y quiero partir con cosas que son súper sencillas y que son fundacionales respecto de, primero, la propiedad intelectual y su funcionamiento, porque es súper relevante después para poder decir cómo nos planteamos los nuevos desafíos y cómo nos planteamos el trabajo efectivamente en la ciencia y la tecnología. Y entonces, lo primero es diferenciar desde el punto de vista legal las cosas tangibles, que son las cosas que todos tocamos, una silla, una mesa, un escritorio, tu computador, de las cosas intangibles, que como el monito bien nos dice, en general están dadas por la idea. Y aquí es donde ya nos vamos a poner un poco más, espero que no densos, pero sí cosas que resultan relevantes, que nos podamos preguntar, sobre todo por esto. Y creo que este es el primero de los desafíos que tenemos que tratar como sociedad hoy día. El hecho de que se creó un marco normativo en propiedad intelectual, en derechos de autor, en variedades vegetales, en denominaciones de origen, un estatuto jurídico complejo, rico, que ha tomado décadas construir y que de alguna otra manera va a verse afectado por una nueva constitución política, una convención, y estas leyes van a tener o se van a ver afectadas directamente por lo que esta nueva constitución podría llegar a decir. Muchas de estas cosas que están acá adentro van a quedar sin lugar y van a quedar inmediatamente inconstitucionales, y muchas de estas cosas también van a tener que reformarse por lo mismo, abriendo nuevos espacios a protecciones legales y cerrando las puertas de otros. Y entonces, hoy día no me voy a meter en esto porque es una discusión súper compleja, pero es un análisis que como equipos de investigación, por un lado, es importante que se planteen y ojalá puedan venir a nuestra oficina a discutir los casos específicos, y también como a nosotros como equipos legales nos pone un desafío súper interesante de poder ir conjugando lo que hoy hay y que en algún momento va a tener que conversar con una nueva eventual constitución respecto de lo que estamos haciendo. Y en el mismo sentido ocurre un poco lo mismo y al mismo tiempo es distinto con los tratados internacionales que, como vimos o como sabemos ya, no sé si han leído el nuevo borrador de constitución, habla o establece que los tratados internacionales van a mantenerse en el mismo estado que están ahora. Y entonces, aquí ya se pone más estable la cosa. Entonces, por mucho que nosotros tengamos cambios en nuestras regulaciones actuales, vamos a tener un sentido de estabilidad en lo que hoy día nosotros estamos trabajando. Y creo que esta es una perspectiva, yo creo que al corto y al mediano plazo muy buena respecto de, una vez más, las investigaciones y las cosas que van a empezar a desarrollarse. Todos estos son convenios internacionales a los que Chile está asociado, algunos tratados en materia de propiedad intelectual, el más reciente respecto de marcas, que quisiera resaltarlo, hicimos una publicación hace unos poquitos semanas
respecto de esto que es súper relevante, que nos permite, o le permite a Chile, o a las empresas chilenas, o a las personas en Chile, poder registrar una marca en este sistema en Chile y publicarla en un centenar de países al mismo tiempo, obteniendo una protección, yo diría que a nivel mundial, solo con una solicitud aquí. Muy parecido a lo que ocurría antes con el PCT. Quiero hacer una pequeña lámina respecto de qué es la propiedad intelectual, como ir a su esencia, porque resulta importante entender que una vez que entendamos la esencia de qué es la propiedad intelectual y qué es lo que protege, poder sacar de ahí los desafíos. Y por lo mismo, resalto aquí en rojo, que es un derecho exclusivo que otorga un Estado, en nuestro caso el Estado de Chile, para usar o explotar invenciones, bla, 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 estos son los tipos de propiedad intelectual, marcas comerciales de que realizan personas naturales o jurídicas en un territorio. Y entonces podemos separar estos tres grandes elementos. Una exclusividad, aquí en el centro, una territorialidad, porque un Estado tiene o puede hacer lo que puede hacer dentro de su territorio. Chile no va a ir a dar protección en Timbuktu o en Estados Unidos, solo lo puede hacer dentro de su territorio bien circunscrito. Y luego que hay una duración limitada. Y estos tres elementos se conjugan en un monopolio, que de tanto le tenemos miedo en el derecho, en el comercio, en la industria en general. Porque en general acarrea problemas de equilibrio de precios, problemas de competencia, o sea, es la esencia del problema de competencia. Pero con la propiedad intelectual toma una nueva dimensión, o toma una dimensión de, oye, gracias a que tengo un monopolio y tengo una protección, es que vale la pena hacer desarrollos, porque tengo un derecho exclusivo, vale la pena hacer desarrollos que son costosos, que toman tiempo, y que de otra manera no serían rentables. ¿Por qué? Porque permite excluir a otros del uso o de su explotación comercial. Sí. Salvo que tengamos la autorización, y aquí es donde entramos al sistema de licencia. Y entonces aquí quiero llegar con esto, que exactamente, y estas son las formas de autorización, ¿eh? Muy, muy sencillo. Entonces, con esta información quiero llegar a nuestro primer desafío, que la forma óptima de lograr este monopolio que nos permita excluir a otros, que nos permita explotar y que nos permita comercializar esto de una manera apropiada, nuestro primer paso va a ser siempre planificar. Y me gusta usar esta imagen de un castillo, porque la planificación de propiedad intelectual tiene distintas barreras. Un muro acá, otro aquí, otro acá y una torre central. Me gusta verlo de esta manera, porque la protección de propiedad intelectual no es simplemente una patente o una marca, sino que es un conjunto de cosas que en conjunto con la persona que está desarrollando esta idea van a lograr tener la capacidad de proteger, explotar, comercializar y tener los beneficios que esperamos cuando se desarrolló esto. Entonces, nuestro primer desafío, o ya a esta altura el segundo desafío que planteo aquí, es efectivamente lograr una asociación, y yo diría bien compenetrada, que se requiere con los investigadores, con los desarrolladores de los proyectos, en conjunto con sus equipos legales. ¿Por qué? Y es muy específico, porque les voy a poner un caso paradigmático. El investigador desarrolla algo, hace un paper, lo publica,
no lo podemos proteger. Porque ese paper inmediatamente nos pone fuera de uno de los requisitos para la patentabilidad, por ejemplo. Y entonces, el hecho de que exista esta comunicación y esta planificación respecto de lo que se está haciendo, no solo nos permite buscar la protección legal que esperamos, sino que además permite desde un punto de vista de su comercialización lograr los objetivos que se buscan. Porque muchas veces la investigación puramente, y aquí voy a hablar como especialista en transferencia tecnológica más que como abogado, porque los objetivos que se buscan en la investigación puramente especulativa son distintos de los objetivos o las formas que se tiene que investigar para poder lograr desarrollos comerciales. Y esa visión es la que tienen que conjugarse como un engranaje bien aceitado, desde un punto de vista de transferencia tecnológica, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista estratégico investigacional. El siguiente desafío, y muy en la línea de la planificación, también está el manejo frente a terceros. Y siguiendo con el mismo ejemplo que les comentaba sobre nuestros actos de difusión, ¿a qué le vamos a contar esto? Voy a perder la capacidad de patentar o de pedir una marca porque esto ya está allá afuera. Y específicamente las cosas que a nosotros nos duelen aquí en la universidad, específicamente son los concursos y las publicaciones. Tienen dudas, vengan a nuestra unidad, pídanos consejos, revisémosla a ver si está diciendo más de la cuenta, porque efectivamente el sistema lo podría llegar a castigar respecto de las posibilidades que ustedes van a tener de hacer o no hacer cosas, que al final es lo que esperamos, que ustedes tengan o puedan tener todo el abanico de posibilidades cuando quieran hacer algo. Y lo puse aparte aquí, los contratos con terceros, porque si bien es cierto, no son de las principales cosas que hacemos en la universidad, esperamos apuntar a esto, esperamos apuntar a que existan más contratos con terceros. Desde dos puntos de vista, ya vamos a tocar un poco más adelante, pero aquí se requieren acuerdos de confidencialidad para evitar esto mismo, publicaciones o fugas de material que pueden ser muy dañinas. Manejo frente al mundo, y aquí un poco más el sistema que nosotros conocemos como el sistema clásico de protección de propiedad intelectual. Que son las patentes, en primer lugar, con negrito, las marcas, diseño industrial, variedades vegetales, los sistemas de protección, que lo quise poner, a pesar de ser algo comúnmente conocido, sí nos plantea un desafío, una vez más, respecto de las modificaciones legales que puedan llegar a ocurrirse a ellos. Respecto de las cuales tenemos que tener un ojo vigilante. Un ya cuarto desafío es el manejo interno de estos activos intangibles o de esta información que está saliendo al mercado. O que cuando nos miramos hacia adentro como universidad, aquí voy a hablar de la visión universitaria, es importante tomar. Algunas de estas, yo diría que de los remedios más importantes son los acuerdos de transferencia de materiales, los contratos de confidencialidad son una muy buena herramienta que, una vez más, en general, vengan a consultarnos porque muchas veces, y esto es algo que nos pasa siempre en la oficina, que dicen, oye, tenía un modelo. Y lamentablemente un modelo es una muy mala manera de manejar activos intangibles, porque en ese modelo el modelo no entiende las necesidades específicas de tu proyecto. No conversa muchas veces con las necesidades de tu contraparte o las expectativas de tu contraparte. Y entonces en esos pequeños detalles, tenía un profesor en la universidad que decía, bueno, en el mundo del derecho, en los pequeños detalles se da la plata. Y específicamente aquí, es donde, en esos pequeños detalles, es donde efectivamente tú podrías perder tu proyecto de $1 millón.
consulten, pregunten. Respecto de política interna, y esto ya es un poco más pensando en emprendedores, voy a tomarlo desde el punto de vista de los emprendedores, la creación de una estructura corporativa adecuada es muy relevante, pero también tener reglamentos de conflictos de intereses o en general políticas internas que les permitan desarrollar con tranquilidad y poder tener confianza en su equipo de que lo que están desarrollando, uno, no se lo van a llevar por el lado, y dos, no se va a jugar información que una vez más va a ser relevante para poder tener el abanico completo de posibilidades de protección. Entonces, nuestro siguiente desafío, efectivamente, es la creación de estructuras y políticas internas que nos permitan asegurar las investigaciones que estamos desarrollando, o los productos y servicios que modelos de negocio pueden ser, quiero hablar en genérico, lo más posible, que queremos desarrollar. Y efectivamente, muy asociado a esto, los contratos con el personal. Consentimientos, contratos de trabajo y su anexo, acuerdos de confidencialidad, que efectivamente estos reglamentos de innovación que queramos desarrollar o reglamentos de conflicto de intereses apliquen a estas personas. Porque también lo he visto mucho. Y por eso lo planteo aquí como uno de los desafíos y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Mi empresa tiene un reglamento de conflicto de intereses, pero justo la persona que tiene la información específica o que está revelando la información específica no la aplicaba, porque nunca lo contraté, porque estaba en horario, porque simplemente venía hacia la peguita y yo le pagaba por debajo. Y entonces es importante tener una estructura que nos permita tener un manejo interno del control de la información que sea apropiado. Y aquí me voy a, una vez más, sacar mi chaqueta de abogado y hablarles como especialista en transferencia tecnológica. Porque nuestro siguiente desafío, y yo creo que el desafío que engloba todo lo que hemos hablado, es la creación de un ecosistema. Un ecosistema potente que permita el desarrollo y la aplicación de tecnologías de la información y de tecnología en general, que propenda a la investigación y al desarrollo. Y esto, junto con una transferencia tecnológica que apoye el aumento, que apoye el aumento de la productividad y la competitividad de la tecnología, son bidireccionales. Estas dos funcionan bidireccionalmente y es obvio porque la investigación y el desarrollo se puede dar de dos grandes maneras. Aquí voy a ser muy simplista, pero se puede dar de dos grandes maneras. Tenemos un investigador que está desarrollando una nueva tecnología y que efectivamente le interesa a una empresa o a un privado o a un tercero en general, y se aplica, o se adapta y se aplica. Pero por otro lado también tenemos empresas o terceras personas o terceras partes que tienen necesidades de desarrollo tecnológico, a las cuales también tenemos que llegar, o podríamos querer llegar. Y entonces por eso digo que estas dos son bidireccionales. Vienen desde la empresa hacia la universidad o hacia los investigadores, y de los investigadores también empujando el desarrollo tecnológico hacia la industria. Creo yo que desde el punto de vista de la transferencia tecnológica, no hay que olvidarse que la investigación tiene que tener un fin. Desde el punto de vista de la transferencia tecnológica, las investigaciones que se desarrollen tienen que buscar o tener como objetivo último, y esta es una opinión personal, una mejora en la calidad de vida de las personas. A veces no directa, a veces de manera indirecta, por ejemplo, midiendo grano en un silo, pero sí efectivamente que al final del día eso repercuta en mejorar la calidad de las personas. Y eso es lo que hacemos acá. Y por lo mismo propongo esta lámina, porque este es un trabajo mancomunado.
no es solamente de los investigadores o del abogado que hace transferencia tecnológica, sino que aquí hay titulares, hay interesados, hay gente que apuesta económicamente por los desarrollos que se están llevando a cabo. Y el ecosistema o la creación de un ecosistema con todos estos actores es relevante. Es relevante tenerlos en cuenta cuando se crea algo. Porque cada uno de estos interesados o intervinientes puede llegar a tener una idea distinta o puede llegar a tener un interés distinto en ese desarrollo respecto de la velocidad o lo profundo que queremos que sea ese descubrimiento o respecto de la velocidad que queremos con la que salga al mercado para tener retorno. Entonces muchas veces chocan. Y por eso es importante la creación del ecosistema, para que intereses contrapuestos puedan comunicarse de manera apropiada. Y ese es nuestro desafío también. Nuestro desafío tanto como intervinientes como para nosotros comunidades de transferencia tecnológica. Lograr que conversen de manera adecuada intereses contrapuestos. Esto es un poco más, creo yo que, yo lo había nombrado, pero nuestros elementos de negociación, y no sé si plantearlo derechamente como un desafío o no, es la forma en que nosotros tenemos de trabajo desde un punto de vista legal. Estas son nuestras grandes herramientas al final del día. Aquí hay varias efectivamente que faltan. No se queden con que hacemos solo estas 5 cosas y nos vamos para la casa a las 6 de la tarde. Pero sí son nuestras grandes herramientas. Y su mejoramiento y su especificación respecto de cada uno de los proyectos es lo que hace o lo que vuelve a esto muy complejo. En conjunto con los modelos de sesión y los modelos de licencia, que son una forma también distinta de transferir tecnología. Aquí se cede la propiedad y aquí se cede una autorización de uso o explotación, etc. Y que en la práctica, todo esto nos lleva a preguntarnos qué nos conviene cuando estamos haciendo un desarrollo. ¿Nos conviene patentar o nos conviene seguir el secreto? ¿Nos conviene transferir o nos conviene licenciar? ¿Cómo manejo la piratería? En países como en Chile o en países como en China, oye, mi principal mercado es China, copian todo. ¿Me conviene ir a PST y me conviene que sea público finalmente mi invento si es que mi principal mercado es China y me lo van a copiar? Me interesa que alguien sepa o haga investigaciones sobre lo que yo ya hice. Y finalmente, y se lo repito, ¿a qué le va a servir a la gente? Como es importante también darle esa visión social o esa visión de sustentabilidad a nuestro trabajo, a nuestras investigaciones, a lo que desarrollamos comunidades de transferencia tecnológica. ¿A quién le va a servir? Creo yo que es una pregunta relevante. ¿Cómo se va a estructurar la empresa en la que estamos trabajando? ¿Va a ser una empresa con sentido? Y por eso quiero dejarlos con estas 2 preguntas. ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? ¿A quién le conviene? ¿Y a quién le va a generar valor? Es súper relevante identificar cuando se está haciendo un desarrollo nuevo, preguntarse. Y es súper valioso también, ¿a quién le va a generar valor esto? Y yo creo que es una de las preguntas más difíciles, tanto para un emprendimiento como para la creación de un desarrollo. Bueno,
nuestro siguiente desafío, o no sé si llamarlo desafío, pero me gustaría hablar un segundito del PCT, que es este tratado internacional que nos permite, con una solicitud, estar en todas partes. Y lo nombro, no sé si como un desafío, pero como una herramienta relevante, que me gustaría que quedara en la conciencia de, ojalá, todos los que están aquí, de que existe, de que funciona muy bien. Chile es una oficina que tiene la capacidad de recibir y traducir, pero que también hay que tomar con mucho cuidado, porque como les comentaba al principio de la presentación, quiero yo que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo. Es importante tener el objetivo claro. Y también la capacidad económica que esto requiere, que es importante. No sé si lo pueden ver acá, o sea, un estudio de arte previo, una redacción y solicitud, dependiendo del desarrollo, puede ir entre los 5 y 8 millones de pesos. Y cuando empezáis a sumar, tenéis 10, 20, como 25 millones de pesos. Y este costo de acá, y este costo de acá, son por país. Y entonces rápidamente podéis incrementar tus costos a niveles estratosféricos, con protecciones legales que, si no visualizaste desde un principio o no tuviste un objetivo de generar valor para partes específicas, pueden volverse una carga tan importante para tu emprendimiento que finalmente no logres generar valor. No generáis valor para ti y no vayas a generar valor para la sociedad. Entonces, creo yo que estas son el tipo de cosas que uno también como abogado tiene que ser súper consciente. Yo les puedo decir, oye, es que patenta todo. Mi bolsillo se va a llenar, porque esto es caro y esto es harta pega para abogados. Pero en general, no es la mejor forma de llevar un proceso. Y aquí es donde les recuerdo el castillo. Porque esto es una estrategia de protección. No es simplemente llegar y utilizar las facultades que nos da un tratado que efectivamente es muy bueno. O el Tratado de Madrid, que nos permite hacer algo similar con las marcas. Pero también tiene costos asociados. Bueno, estos son algunos costos significativamente menores, que son el patent pending, para que también lo tengan en cuenta, que es un sistema bastante menor y que nos permite hacer de bisagra a desarrollo que pueden ser relevantes o que tienen un potencial, pero todavía no están en las fases de TRL9 o TRL8, que ya son productos más definidos. Todavía tenemos una idea, tenemos una muy buena idea, incluso un prototipo. Yo diría que aquí está pensado en prototipo. Y tiene costos sustancialmente menores y al mismo tiempo tiene multas que son realmente importantes. No sé si se fijan aquí 10.000 veces los beneficios del plagio. Entonces, ténganlo en el fondo de su cabeza porque es una herramienta muy, muy buena. Sobre todo si tu principal mercado es Estados Unidos. Esto es del gobierno de Estados Unidos. Porque este patent pending, no sé si lo han visto, en los juguetes, está ahí. Y en los juguetes se usa mucho, efectivamente, porque los juguetes en general son artículos de moda. Entonces, lograr una patente, este es un proceso que podría demorar 2 o 3 años. El juguete ya pasó de moda. En cambio, esto les permite utilizarlo durante los 12 meses, evitar el plagio durante los 12 meses que está de moda. Solo 12 meses. Después tienes que pasarte al otorgamiento definitivo, al estudio de solicitud de arte previo, etcétera, y en el fondo a seguir el proceso ya más largo. Lo que busca esta regulación en específico es efectivamente eso, que tú termines tu desarrollo, pero termines tu desarrollo con un producto ya a la vez. Que termines tu desarrollo, pero teniendo ganancias por el camino que permitan no solo financiar, sino que validar lo que ya esté haciendo. Por eso lo pongo aquí porque es una gran herramienta.
Y uno de los desafíos es su uso, porque lamentablemente aquí en Chile hay súper poca experiencia con su uso. Por alguna razón que desconozco, los abogados son reticentes a su utilización. Y yo creo que está aquí. Eso. Dudas, preguntas, consultas, insultos. Aplausos. Aplausos. Gracias, Felipe, por la brillante, por la clara exposición. Estaba extremadamente clara. Así que uno suele esperar documentos legales con mucho texto. No, así que muchas gracias por la presentación, por la preparación. Y bueno, consultas. Voy a ver si hay consultas por acá. Sí. Tengo una pregunta sobre desarrollos que están solicitando patentes y que también los investigadores quieren sacar publicaciones al respecto. ¿Sacar? Publicaciones. Ya. Una vez que la patente está solicitada, ¿se pueden sacar papers con contenido que aparece también en la patente o hay que esperar a que la patente esté otorgada? Es una pregunta muy compleja y una pregunta, yo diría que al mismo tiempo muy casuística porque depende de dónde hayáis presentado la patente. Hay algunas legislaciones, y aquí me remito a una de las primeras láminas respecto a la territorialidad. Hay algunas jurisdicciones que reconocen algo que se llama divulgación inocua, que efectivamente te permite, en ciertos casos específicos, hacer publicaciones, incluso antes de la presentación y de su otorgamiento. Hay algunas otras jurisdicciones que te permiten hacer divulgaciones en el periodo intermedio, en el fondo mientras que se está otorgando, y hay algunas otras jurisdicciones que simplemente no reconocen ese derecho. Entonces se vuelve súper delicado el que yo te diga, ok, Chile hace esto en específico, porque finalmente tu mercado o el valor que querés generar, no está en Chile, y estás usando a Chile simplemente como un puente para utilizar, por ejemplo, PCT o etc. Y creo yo que aquí es donde viene lo relevante de la generación de una estrategia de protección legal, que poder identificar en conjunto con el desarrollador dónde quiere apuntar, por qué quiere apuntar ahí, para que la estrategia legal y comercial encajen de la mejor manera y poder decirte, ok, publica o mejor guárdate esto porque podría llegar a ser peligroso. Tenemos una pregunta en el Zoom. Vamos a ir, mira, tú estás especializado en el tema de patente y eso, ¿no? Sí, algo sé. ¿Qué especialidad tienes? Yo estudié, no sé si está en la presentación, pero yo soy abogado, hice una especialidad en Derecho Corporativo, luego una en negociación y en Derecho Norteamericano también. Mira, te voy a contar, créanlo, no sé, pero este es mi problema. Un problema que 11 años ya llevo esperando ahí demostración, ya no hay nada que investigar, nada, está hecho. Entonces, ahora te cuento. Yo, en principio, como todo en ciencia y cuando estaba investigando, cuando hace 11 años yo tenía un 80% de probabilidades de éxito de demostración. Ya la mandé a los principales centros de investigación. Y nadie contestaba. Lo más increíble es que al año después, me encuentro con la terrible sorpresa de que los tipos que yo les había comunicado de lo que había hecho, que había conseguido. Resulta que los tipos me salen con una patente y me salen que habían patentado. O sea, a ver, mandé, por ejemplo, a Israel, a Estados Unidos, los principales centros de investigación, Suecia, y lo que hablan de ministerio. Resulta que al año después me aparece que Israel, el primero que veo, después lo veo en Estados Unidos, en España y en
bueno, Flash, bueno, poco a poco empezaron a salir cosas muy acordes de que los tipos habían hecho patentes. A partir de mi idea, usando incluso mi argumento. Así que quedé, pero imagínate cómo quedó el ánimo. Para volver a hacerla, aparte fue después con el tiempo me di cuenta que era un sentado. El problema es que después dije, ¿y cómo para estos bandidos ahora? Si yo me pongo a... Claro, después vienen ellos, yo lo hice. Así que llegué a la conclusión después de estar unos 2 meses, un mes más o menos, ajustando aquí, afinando tuerca, porque no, sí. Al final llegué a la conclusión de que la única posibilidad que tengo, como para parar a todos los bandidos que quieran plagiar, es simplemente apostarlos. O sea, yo mi demostración ya no la hago, ni me interesa hacerlo, sino una apuesta. Y esa apuesta son, ojo, al principio era un premio Nobel, ahora son 3 premios Nobel y 2 más para discutir. Pero a cambio de 3 premios Nobel, yo me pongo a trabajar para demostrarlo y 4 meses de tiempo. Necesito 4 meses de tiempo y apostar. Porque, como te digo, no voy a permitir que me ponga a hacer demostraciones y después venga a ver qué era decir. Gracias. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque yo no necesito mucha plata, ni necesito mucha infraestructura. 2 grandes cosas y 2 temas que yo creo que son completamente separados. Primero, lo que le ocurrió, muy grave, Porque un abogado, porque las jurisdicciones en general, y yo aquí, respecto a los países que tú estás nombrando, te puedo garantizar que todos y cada uno de ellos, en sus regulaciones, sí tienen procedimientos que se llaman procedimientos de oposición, dentro de los cuales que al momento de la presentación de una patente te dan un espacio de tiempo que varía entre 6 meses, 1 año, hasta 2 años, en algunos casos, para que tú digas, oye, pero si esto lo inventé yo, esto es mío. Hay para rescatar. Exacto. Y entonces tú ahí tienes imagínate, voy a ponerlo en términos muy sencillos, pero, y burdos. Imagínate que ocurre una especie de juicio un juicio administrativo dentro de esta solicitud de patente, en donde tú expones tus argumentos de por qué tú dices que eres el creador de esta idea, por qué ellos son los creadores de esta idea, se desvirtúan las pruebas de uno y del otro, se contratan y se investigan con expertos que protejan el por qué sí, por qué no de una evidencia o de la otra. Este es un proceso que es bien reglamentado en todas las jurisdicciones, por lo mismo, porque eso ocurre. Y luego, respecto de tu segunda pregunta de qué puedo hacer yo ahora para ir y ganarme este premio Nobel, nuestra oficina está abierta y discutámoslo, ¿sí? No en público. Porque considero que estos son el tipo de cosas que desde un punto de vista específico ya podemos decirte, oye, necesitáis apoyo financiero. Nosotros lo vamos a buscar con las medidas de protección adecuadas para que tu invento no se pierda. O, de otra manera, te podemos decir, oye, un fondo público es lo apropiado aquí. ¿Tú estás acá? La mi oficina es la del fondo. Allá. Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo hablamos? Después de la presentación, nos pasamos los contactos. Pregunta en el internet ahora. Sí. ¿Qué recomendación nos podrías dar sobre el punto de equilibrio entre la necesidad de publicar de los investigadores y la necesidad de patentar de la universidad, sabiendo que la universidad exige a ambos? Público o protejo. Público o protejo. Yo creo que no hay respuesta sencilla para esto. Porque efectivamente las carreras académicas están dadas sobre todo por las publicaciones más que por la fuerza de la transferencia tecnológica que se haga. Pero definitivamente esto es parte del paradigma que queremos cambiar, porque se puede hacer. Efectivamente, como una pregunta anterior que nos habían hecho, sí, hay formas de hacerlo, pero uno, hay que ser delicado en cómo se hace.
todos hay que ser cuidadosos en qué se va a revelar en cada una de estas publicaciones, porque se puede. Y tercero, una vez más, me remito a la lámina de Castillo. No hay una fórmula matemática que yo diga esta es, sino que es una estrategia de protección legal, de una estrategia de transferencia tecnológica que se tiene que desarrollar en conjunto y caso a caso. Y entonces, ¿se puede? Sí, pero hay que hacerlo con las mayores precauciones posibles. ¿Está Corbero? Ya. Sí. ¿Cuál es la figura legal que protege el software que tiene su código abierto pero cobra por su uso? Porque hay muchos que apoyan en la creación de software y es necesario que sea de código abierto para que sus clientes puedan modificarlo según sus necesidades, pero aún así, ¿qué evita que yo no pueda sacar ese código, modificarle una letra y decir que es mío? Nada. Porque, nada, efectivamente, y aquí es lamentable, y voy a hablar por la regulación chilena en específico. La regulación en Estados Unidos es un poco distinta. En Chile lo que ocurre es que esas son obras intelectuales, o se consideran obras intelectuales como si fuera un libro, por ejemplo. Y entonces, la protección que tienen también es muy limitada respecto al contenido específico de la obra. De modo que si tú tenías un programa, una línea de código que cumple con los requisitos, compila al final del día, en términos muy sencillos, compila, y luego tiene un par de líneas de código que son distintos, o simplemente hace el proceso a la inversa, ya no es tuyo, porque no es tu misma obra literaria, en estricto rigor. Lamentablemente Chile no ha seguido la tecnología, el formato de protección de países más desarrollados en materia de software que les permite efectivamente proteger, yo diría que el contenido del software o el uso del software. Y entonces si tu programa, por ejemplo en Estados Unidos, lo que busca es un procesador de texto que te permita escribir y que sale en formato tesis, ese programa específico, aunque se haga con un código parecido, aunque se haga con un código que compila al revés, igual va a quedar dentro de la protección. Lo que no ocurre en Chile. Y respecto de tu segunda subpregunta de los códigos abiertos, es todo un mundo. Están los Creative Commons, están las licencias de código abierto, y yo creo que ahí es todo un mundo. Y escapa un poco al objeto de esta presentación, pero definitivamente las licencias de código abierto, por un lado, y luego las empresas sustentables son relevantes en el mundo moderno. Y a lo mejor es la forma que tu desarrollo tiene para crecer. Y una vez más, es una estrategia de protección legal que muchas veces es la correcta, pero hay que evaluarla. Creo que va en la misma línea. En Chile se llama software en la es básicamente instalar, por lo menos como nosotros viviendo la propiedad intelectual. ¿De qué más protege realmente? ¿Te puedo dar la respuesta no protocolar? Sí. De nada. Como... ¿Me serviría como para un proceso de apelación? Te serviría... Mira, lo que pasa es que es súper complejo porque al final lo único que te va a proteger es de que alguien tome tu código específico exacto y lo empiece a vender. Exacto. Pero el código exacto. Y si fuera un libro también es exacto. En los libros es un poco más distinto porque la obra literaria en el fondo se entiende... yo aquí quiero ser un poco más, hacer una diferencia un poco más grande. Mira, más que un libro, yo porque lo del libro lo entiendo. Sí, porque en nuestro caso en particular hay un software que tiene un código, pero también tiene una interfaz. El código me interesa menos que la interfaz. La interfaz tiene la misma condición de eso, que si le cambian un par de cositas a la interfaz también, ¿no la estoy protegiendo? Sí y no, depende, ya, qué buena la pregunta, porque depende de la forma en que se haya protegido esa interfaz. Si se protege como una sola cosa o se protege como piezas separadas. Y entonces ahí también depende de lo vivo que vaya a ser el abogado que esté presentando esto, porque
se puede presentar como una sola cosa, entonces si le cambian una pieza, ya no... O respecto de las piezas particulares. O sea, si por ejemplo yo protejo este monito que está acá, y protejo este de acá, y este. Entonces cuando yo las pongo todas, y además tengo una protección de todo de toda esta lámina, bueno, entonces si tú me modificas este monito, bueno, va a estar protegido igual. Porque está protegida la lámina y está protegido el monito. Igual la Pero eso también tiene costo. ¿Tiene un costo distinto en la misma DIVAM o ahora estamos hablando de otro instrumento? Estamos hablando de la misma idea. ¿De la misma DIVAM? Sí. Pero va llegando, entonces, en el fondo va a ir, es como en las marcas, que tú vas sumándole clases, pero también te va costando más caro. Ah, ¿Víctor? ¿Puede proteger un bosquejo? Sí. Ya, eso yo creo que es un ramo completo, o 2 ramos completos. Parto por ahí. Y entonces, pero voy a contestarte, voy a tratar de ser lo más sensato posible. En general, cuando uno presenta una solicitud, existe algo que se llama una solicitud de protección principal y otras que son accesorias. ¿Ya? Entonces, en general, esta solicitud principal puede ser lo más abstracta o en general uno trata de ser lo más abstracto que se pueda. Y las oficinas de patentes te van a decir, oye, esto es demasiado abstracto, esto es demasiado abstracto. Entonces tú la vas ajustando respecto de lo que se puede. Esto es una iteración que se da con la oficina de patentes con el abogado. Entonces, ellos te van ajustando lo abstracto que tú estás queriendo ser para abarcar más respecto de lo que legalmente ellos estiman que se puede. Y entonces después en tus reivindicaciones específicas, reivindicaciones es el concepto legal, de tus reivindicaciones específicas, ahí ya se van haciendo, por ejemplo, no sé, un motor. ¿Podéis proteger un motor? Difícilmente vaya a poder proteger un motor hoy día, porque ya está, requiere contrahecho. Pero en tu reivindicación en específica puede decir, no sé, un motor magnético que funcione con este tipo de condiciones. Y entonces van especificándolo de a poco. Pero, por ejemplo, un bosquejo, sí, hay muchas grandes patentes, muchos grandes inventos que han llegado de un bosquejo en una servilleta y que se presenta y ya queda como un gran desarrollo tecnológico. ¿En Chile o no, en otro lado. O sea, pero se puede. Hoy día el sistema igual está más uniformado y es más difícil llegar con una servilleta. Como, es burdo el ejemplo. Pero porque hay formularios que tienes que llenar, etcétera, y tienen un formato y un estado arte previo, etcétera. Hay otros estudios que hacer. Pero eventualmente, si tú llenas el formulario y después traes la foto de la servilleta o la servilleta, podrías hacerlo. En general lo que se hace con un software es patentar el método y sistema. Método y sistema. Lo que pasa es que el circuito integrado tiene una fase un casillero de protección súper específico. No sé si lo puse aquí, pero esquema trazado de circuito. Es muy específico. Sí, con código, pero tiene un componente físico también. Y eso es lo que lo diferencia. Tiene un componente analógico igual. Y entonces tiene una categoría súper específica. Yo tengo registrado un modelo de datos. Ya. Una base de datos. Una base de datos. ¿De qué me sirve? O sea, pregunto. Porque de alguna manera el cliente quiere usarla con otro software, por ejemplo. La protección de la base de datos es súper interesante, ¿eh? Porque lo que protegen en específico es la sistematización
que tú le diste a esos datos en específico. Entonces, ¿los datos son tuyos? No, porque los datos son de las personas. ¿La base de datos es tuya? Sí, pero en cuanto a la forma que tú organizaste esos datos en específico. Y entonces, cuando tú me haces esa pregunta, contestarla es súper raro. Creo que aquí todo es discutible y es medio... pero depende del enfoque en que uno le vaya a dar y lo que tú quieras hacer al final del día. El cómo se pueden manejar esos datos para que efectivamente sean tuyos, o tú puedas impedir el uso de esos datos de determinada manera. ¿Sí? Yo sé que la respuesta es media extraña, pero... Nosotros lo tenemos amarrado también al contrato. Ya. Que no se puede entregar ni interno ni externo de la empresa. Es que... No sé si eso implementa el contrato o tampoco sirve. Es que esta cosa, es que en general eso es lo que uno va haciendo. Y me repito al castillito. Son estrategias de protección, o sea, la sola protección de tu base de datos no funciona si no lleva un acuerdo de confidencialidad, con un contrato para la transferencia de esos datos, si no va también asociado a lo mejor a un contrato de transferencia de I+D, o sea, un para acá, un contrato de I+D, etc. Entonces son todas herramientas que por sí solas no funcionan bien, o en general no funcionan bien por sí solas. Pero cuando tú las vas conjugando unas con otras de acuerdo a lo que tú querías hacer, vas logrando resultados que efectivamente protegen de manera eficiente lo que tú estás desarrollando. Y yo creo que ese es el núcleo central de la protección legal y de la transferencia tecnológica. Poder determinar a través de la experiencia, ya, no hay otra forma, a través de la experiencia, cuáles son los mejores casilleros o cuáles son tu canasta de supermercado que te va a permitir proteger. Bueno, tanto en Chile como en otros países a uno le exigen la sesión de los autores para hacer un registro de propiedad intelectual que sea un software de repetición. ¿Cuándo alguien es realmente autor? Quería preguntar, pero no tan difícil. No, cuando alguien es realmente autor, la teoría dice que es una cuestión de hecho y que el autor es aquel del cual sale la idea. Este monito te lo dice todo, es el que tuvo la idea. El problema es que identificar en un equipo de trabajo y en desarrollos complejos quién tuvo una idea específica, quién fue el que tuvo la idea disruptiva, versus el líder del equipo que llevó a este desarrollo, es súper difícil de identificar y es súper difícil de cuantificar. Y entonces, si tú me preguntáis, oye, ¿cuál es la línea de fondo del autor? O de quién creó esto, para yo determinarlo. Bueno, una vez más, está dado uno por los contratos que se celebran para trabajar, en general, porque todo esto viene asociado, ¿no? La gente no se junta para, oye, juntémonos nosotros 5 o 6 para hacer una investigación y con la buena onda. En general, hay instituciones detrás, hay contratos detrás, hay financiamiento, que van delimitando a quiénes le van perteneciendo estas ideas como en sus calidades de autores y en qué porcentaje. Por mucho que la idea disruptiva efectivamente haya sido tuya. No sé si me seguí. No, sí, claro, pero cuando tienes un equipo de trabajo fijo, estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, es súper difícil establecer un contrato de trabajo que te proteja, o sea, que diga qué es lo que va a hacer esa persona, porque básicamente esa persona se va y yo tengo que haber cumplido la misión, le tengo que hacer la misión, cuándo se pide, cuándo... Es súper difícil. No, yo estoy de acuerdo contigo, es súper difícil de limitar el momento y de limitar los porcentajes de participación. Que muchas veces, y esto es lo que ocurre en la práctica y que nosotros vemos todos los días, que el líder del equipo, el director del proyecto dice, oye, Juanito participó 25, 25, 25, todo para abajo, chao. No, no olvido. Y yo como dirigí esto, un poco más. Y también genera problemas,
genera roces, sobre todo cuando las tecnologías se ve o se vislumbra un poco de éxito. Así que es difícil, pero hay que tener cuidado. Supongamos que tengo una empresa o una startup y tengo una muy buena idea, digamos ya, un dron que recoge basurita del mar. Y a nadie se le había ocurrido esta idea y resulta que es un éxito. Me va muy bien. ¿Qué me protege a mí si yo quiero inscribirlo mediante algún tipo de protección de que alguna otra corporación con mucho más poder, con mucho menos costos y más poder de ejecución pueda hacer lo mismo y pueda simplemente como desplazarme en mi emprendimiento? Buena pregunta, usted lo he visto un montón. Mi respuesta siempre va a ser la misma. Anda, habla con el gerente de esa empresa, véndele tu empresa y que te contrate como líder de ese proyecto. Perfecto, gracias. Y va por esa misma lógica. Si hay una empresa, una corporación que está ofreciendo un concurso y ofrece esto de aceleradoras, innovación para sus startups, y yo vengo con esta idea y yo me gano el concurso, pero quizá ellos lo pueden usar completamente, ¿qué sería lo recomendable? Tenéis que revisar las bases de concursos. Hay concursos que tienen de todo, o sea, desde todo es tuyo hasta todo es mío y no puedes decir nada. He visto los dos extremos. Y como he visto los dos extremos, la única respuesta razonable es hay que revisar bien las bases de cada concurso específico en lo que trata de porque efectivamente hacen un mundo de diferencia entre tú trabajaste para mí y yo te estaba aportando plata, en el fondo eso es lo que ocurre, o tú desarrollaste este proyecto propio con recursos míos y ahora yo te puedo integrar a mi empresa, o tú puedes desarrollarlo con la tuya si que lograste fases de inversión importantes con la tuya. Y tu empresa de drones que recogen basura al mar puede ir a competir con otras empresas. Tiene que ver con la responsabilidad de uno como investigador con la universidad. Cuando uno patenta, uno tiene que estar en una empresa que vaya bien. Tener una universidad dentro de eso es como inyectado de ¿cómo se logra eso? Una vez más, es un equilibrio difícil. Es un equilibrio difícil porque la marca Universidad de Chile es súper potente. Y entonces, al mismo tiempo que atrae inversores y al mismo tiempo que te trae posibilidades de crecimiento, es imposible no saber que la Universidad de Chile trae consigo un lastre administrativo importante. Y que van a haber algunas de las cosas que de las herramientas de propiedad intelectual como la cesión, no se pueden hacer acá adentro, o no se pueden hacer desde acá adentro. Y te limita a autorizaciones de uso, licencias, relaciones que son continuas, que de repente no son las apropiadas para un desarrollo específico. O simplemente, y también lo he visto, que no son apropiadas para una política corporativa específica. Y esto ocurre sobre todo en materia de software o desarrollo de circuitos, que el gallo que te va a comprar esta idea dice, ok, pero yo tengo que presentarle a estos inversionistas como parte de mi propiedad, porque mi principal activo va a ser ahora tu desarrollo, en el que yo le voy a meter plata, le voy a meter inversión, fuerte a lo mejor. Y te digo porque he visto ejemplos de varios millones de dólares. Y entonces que la universidad te va a poder decir que yo no te lo puedo vender. Tengo que hacerte una autorización de uso que va a caducar en un periodo de tiempo específico. Y entonces, ¿qué incentivo le da a la empresa para que diga, oye, voy a meter 5, 10, 20 millones de dólares en algo que no va a ser mío? ¿Cómo llevo a mi auditoría o a mi accionista frente a eso? Y por eso yo creo que se vuelve una decisión compleja respecto de la perspectiva que tiene que tener tu emprendimiento de inversión o el desarrollo que estás haciendo, respecto de quién es tu cliente y a quién le genera valor. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo, porque al final acceso al conocimiento y utilidades van a chocar cuando se trata de la universidad. Porque la universidad tiene, y esto es raro, pero es un mandato
es lo que la universidad decidió. No sé si lo hicieron a sabiendas de lo que estaban haciendo o porque cuando se hizo no se comprendía bien el sistema de protección porque no habían abogados especialistas en esta materia en la universidad. Decidir que la propiedad intelectual era uno de los bienes esenciales. Si lo miráis desde el otro punto de vista también tiene sentido porque la institución está para crear conocimiento y es su principal capital, la creación del conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a dejar que se me fugue? Como tiene su contracara. Y por lo mismo, es una decisión que tenéis que tomar tan pronto como la empecé a visualizar. ¿Por qué? Es una decisión que hay que tomar tan pronto como se empieza a visualizar la existencia de este problema. Si tengo una idea y estoy trabajando acá, si la decido hacer por fuera, la decido hacer por dentro. No. ¿Qué pasa cuando los dueños de una patente son muchas instituciones como la universidad? Varias universidades son dueños de una patente. Después lo que se haga con esa patente es como cualquier conjunto de personas que son dueñas de algo que se tienen que poner de acuerdo para... Teóricamente sí, pero en general cuando uno hace este tipo de propiedades mancomunadas, deja las reglas claras respecto de la administración y pone a una persona o dos personas a la cabeza de los desarrollos o lo que llamamos la administración de la propiedad intelectual, de modo que esta parte pueda pedir las protecciones, solicitar, hacer licencia, etcétera, y con algunas pequeñas limitaciones a la sesión, de modo que en el fondo tú no perdáis tu capacidad de tener en el bolsillo tu propiedad. ¿Sí? Ya, creo que estamos con la consulta hoy. Así que no hay. Eso. Muchas gracias por asistir hoy. Así que los esperamos toda la semana. Vamos a estar haciendo una charla relacionada con protección de datos, normativa, ciberseguridad. Así que les voy a invitar oportunamente. Gracias.